Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los saludo, yo soy Stephanie Enaro y vámonos a fondo porque ya se acerca el primer día del mandato de Donald Trump y no sabemos qué va a pasar con los migrantes. ¿Acaso se trata solamente de promesas ambiciosas o sí va a tener mano dura? Porque justamente las promesas de deportaciones están a la vuelta de la esquina y a diferencia de su primer término, Donald Trump cuenta con los poderes legislativo y judicial para llevar a cabo su plan de deportar migrantes documentados e ilegalizar a quienes están protegidos por programas de residencia. Así es que el panorama no se ve nada fácil y por esto este programa se dividirá en 4 bloques, en donde hablaremos de si son los migrantes los responsables de todos los males de Estados Unidos. También, ¿qué implicaciones tendría el que Donald Trump declarara un plan de emergencia nacional por el tema migratorio? Y también, ¿por qué no, si regresaremos a la desnaturalización que se dio en su gobierno? Y por último, remataremos con las conclusiones de 4 expertos en el tema que seguramente nos van a ayudar a comprenderlo mejor. En este momento solamente tenemos a 3 conectados y le doy la bienvenida a Raúl Torres, él es diputado migrante de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, también a Carlos Barrachina, profesor de Ciencia Política, integrante del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, y también a Alonso Hernández, profesor investigador del Departamento en Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Y comienzo contigo, Raúl Torres. ¿Qué va a pasar ahora que llegue Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? ¿Va a seguir culpando a los migrantes de todos los males que tiene el país? Primero que nada, muchas gracias. Siempre es un gusto verte, mi querida Stephanie. Yo creo que una de las cosas que hay que quitarnos es el tabú de que el presidente Trump es el villano de la historia. Si nos vamos a los números, Obama fue el número 1 en las deportaciones y atrás venía Biden. Entonces, ya pasamos por eso. Yo creo que lo que hoy hay que entender es que a México hay que sacarlo de esa bolsa y quitarnos ya de una vez por todas el creer que México es el papá de Centroamérica y de Sudamérica. México necesita hoy poner en la agenda, en la negociación con el presidente Trump, que la diáspora mexicana en los Estados Unidos es una diáspora que hoy es más profesional, que es una diáspora que hoy incluso 4 de cada 10 personas que votan desde el extranjero para México también son ciudadanos en los Estados Unidos y que incluso de las minorías latinas son las y los mexicanos los que tienen mejores ingresos económicos y al mismo tiempo profesionales que incluso en los estados switcher se inclinaron por el Partido Republicano. Entonces hay que quitarnos ese de meternos en la misma bolsa. Yo creo que si hoy hay un claro problema migratorio, yo vivo en los Estados Unidos, vivo en Nueva York, y te lo puedo decir, ya no lo podemos soportar más. Hay un descontrol de la administración de Biden, donde prácticamente se les atiende primero a otros países antes que a México. Se le dan alrededor de entre $1,500 hasta $2,500 al mes a gente de Venezuela, gente de Haití y gente de Centroamérica, y tienen incluso prioridad en un permiso de trabajo antes que los mexicanos. Creo que hoy tenemos que entrar en una prioridad en el gobierno mexicano que se ponga a negociar con el presidente Trump y con Trudeau para que la relación con los mexicanos sea un caso prioritario. Hoy la migración mexicana es otro tipo comparada a la que hoy se compara con Centroamérica y con Sudamérica, que están en otras condiciones, pero que México hoy debe dejar de ser visto como que somos todo como Centroamérica y como Sudamérica, porque hoy México genera empleos, lo vemos 4 de cada 10, por ejemplo, empleos que se generan en la ciudad de San Antonio, son generados por economía mexicana, no mexicoamericanos, sino mexicana. Y muy rápido los números, se habla de 11.7 millones mexicanos primer generación, y no todos son temas indocumentados, realmente solamente son 5 millones que están en un estatus en proceso, es decir, la mitad, y de ahí solamente 2.7 están en un estatus de que se puedan regresar por un tema de deportación. Los demás ya están en un trámite, ya sea en el proceso, ya están buscando una green card o están en algún tipo de perdón o un parole que se les llama. Entonces hay que quitarnos esa idea de que el presidente Trump es lo peor que nos puede pasar, y creo que incluso es una gran oportunidad para los mexicanos, porque cuando entre este tema que ya se ha discutido, que es el no public charge, que es la no carga pública, los mexicanos no somos los que vivimos de cupones, y eso hay que ponerlo muy claro y ya quitarnos esos tabús de que somos como Centroamérica y con Sudamérica. Y no soy xenófobo, pero hay que hablar la realidad. Son interesantes los datos que comparte Raúl, Carlos, y en ese sentido,
¿son o no los migrantes los responsables de todos los males que le ocurren en Estados Unidos? Porque los datos que comparte Raúl contrastan con este discurso que ha estado presente en todas las corrientes. Mira, por supuesto que no son los culpables de lo que está pasando en los Estados Unidos. Los migrantes mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos en general llevan más de 40 años en las principales ciudades de los Estados Unidos. No es algo nuevo. Lo que ha calado con mucha profundidad es ese discurso racista que Huntington impulsó en el año 2008 con su libro de ¿Quiénes somos? Un discurso racista que ha calado hondo en el público republicano y de derechas de los Estados Unidos y por el que no nos podemos dejar llevar. La consecuencia de las políticas de Trump de su primera administración es que el crimen organizado se ha metido de lleno en el tránsito de migrantes y eso se demuestra con la llegada no solamente de centroamericanos que no cumplen con las expectativas de los integrantes del grupo de los integrantes de los grupos del crimen organizado, sino que ahora están llegando africanos y asiáticos. El Instituto Nacional de Migración Mexicano detuvo el año pasado 56.000 asiáticos y 46.000 africanos. ¿Va a ser México también culpable de la entrada de terroristas a través de la frontera sur de los Estados Unidos? No, el culpable es Donald Trump, que ha criminalizado el tema de la migración, que era la cosa más normal y corriente que existe en los Estados Unidos. Yo ahora no resido en Estados Unidos, pero lo he hecho durante varios años y esto es absurdo, es absolutamente absurdo. Entonces, lo que se ha generado efectivamente es este efecto perverso. Es absolutamente imposible cruzar México sin estructuras de apoyo. Y esas son las que están facilitando el crimen organizado, favorecido por las políticas imprudentes que el presidente Donald Trump impulsó y que han marcado toda la dinámica de la presidencia de Biden. Y que ahora encima está utilizando arteramente para atacar a México, incluso mentando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas estadounidenses ingresen a territorio mexicano para volver a hacer lo que el presidente Calderón estropeó, que es levantar los homicidios desde 8.000 homicidios hasta 27.000 en su momento y ahora hasta 36.000 homicidios al año en México. Es un tema relevante, pero en ese sentido, Alonso, si ya vemos que los datos contrastan con los discursos políticos de los dos lados, porque veías a un lado a Donald Trump a decir que iba a poner aranceles, que México es de lo peor, y del otro lado veías a Kamala Harris diciendo que ella votó en contra del tema. Entonces, ¿por qué vende tanto el discurso antimigrante y antimexicano? Sí, a mí me parece importante iniciar mi intervención diciendo que no perdamos de vista la perspectiva de derechos humanos en el análisis y la consideración sobre las dinámicas migratorias y de movilidad humana. Y en ese sentido, los discursos de odio, de hostilidad, toman mayor impulso, fuerza y legitimidad cuando son pronunciados por actores que detentan un poder, en este caso un poder político, ¿no? Y ahí me parece que el gran cambio que hemos visto a partir de la administración del presidente Trump es que, digamos, había un discurso que ciertamente se escuchaba desde hace décadas por algunos sectores de la población, sobre todo anglo de los Estados Unidos, aunque no exclusivamente, en contra de las personas indocumentadas. Lo que cambió es que el presidente Trump logró posicionar esto en la esfera pública y pasar de un discurso que era políticamente incorrecto a normalizarlo y naturalizarlo. ¿Y eso en qué se ha traducido? Pues en que ha permeado en otros sectores de la población, en donde si ciertos líderes políticos o personas con reconocimiento público se expresan de manera negativa, con rechazo, con hostilidad sobre las personas migrantes, entonces comienza a generarse un clima de permisividad
que se basa, sí, en lo que ya apuntó muy bien Carlos, ¿no? Con este discurso intelectual sobre la identidad y sobre las personas desconocidas, pero también en el marco de otras estrategias que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, concretamente a partir de 2001, donde se vincula precisamente el tema de seguridad nacional con la agenda migratoria de manera muy abierta y muy tácita. Y esto, insisto, pues ha estado ganando terreno en otros sectores y en otros espacios, generando pues tensiones a nivel de convivencia cotidiana, y eso, desde mi perspectiva, es algo muy grave y que pues va a tener continuidad en la próxima administración. Sí, definitivamente. Y tocaste un tema clave, el tema de los derechos humanos que no tenemos que perder de perspectiva. Y en este sentido, ya encaminándonos un poco hacia el bloque 2, que parece que va a tener bastante debate por sus posturas, ¿qué implicaciones tendría, y voy contigo, Raúl, que Donald Trump declarara un plan de emergencia nacional por el tema migratorio? Porque lo dijo en su campaña, pero francamente creo que usar al ejército para esos fines tendría muchísimos problemas, no solamente por el tema de presupuesto, sino también en tema de materia de derechos humanos. Recordemos que Obama ya lo había hecho, incluso abrió 7 campos militares para niños. Entonces no nos espantemos ni volvamos a poner irresponsabilidades como decir que fue culpa del presidente Trump, quien lleva sin estar 4 años en el cargo, el tema del crimen organizado en México. Perdón, los que llegan de Chechena, África y de otros países no comunes, llegan aquí y es el Instituto Nacional de Migración. Y es la Guardia Nacional que nos atiende y son los nexos ya del crimen organizado abiertamente hechos del presidente López Obrador con distintos cárteles que ven carnita para el negocio. Eso no tiene nada que ver con el presidente Trump, al contrario, lo que tuvo que ver es con la administración de Biden y Harris, de donde se podría hablar, y una de las cosas que también quiero mencionar es que este lenguaje del cual siempre nos espantamos en México, de, ay, es que es antimexicano, yo creo que les falta ser mexicanos que vivimos en Estados Unidos, porque nada, vamos a dar unos de los datos. En los estados switchers, los latinos, ¿qué creen? Votaron republicano. Y en los estados fronterizos, donde hay estas leyes que todo el mundo se espanta y dicen, son las leyes más racistas, ¿qué creen? Los latinos, particularmente los mexicanos, votaron republicano. Entonces, no es un lenguaje anti-México, como irresponsablemente se está diciendo, o que es culpa del presidente Trump, todos los temas con el crimen organizado que existen en México, porque no te reciben los Marines o los Rangers o nadie que tenga que ver con ICE. Te recibe prácticamente autoridades mexicanas. Y yo creo que a partir de que inicia la administración del presidente Trump, claro que se debe atender porque es una crisis migratoria que es una realidad. El gasto público es impresionante lo que se les da en cuestión de seguirlos manteniendo, que sigan entrando a las ciudades, y no para el gasto público, los impuestos cada vez suben más en ciudades que ya están repletas de esta comunidad que no se está integrando a la realidad estadounidense del día a día. Y sobre todo, sí se tiene que llevar a cabo con la Guardia Nacional, que en la Guardia Nacional habla de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son temas de seguridad nacional, porque los cárteles de la droga están por todos lados en México y porque hoy son los vehículos justamente con estos pobres personas que están en temas de movilidad o los migrantes, donde se les está llevando, hoy te cuesta $20,000 o $30,000 pasar a los Estados Unidos y la gran parte de este dinero lo cobran los cárteles de la droga. Por supuesto que pasando la frontera en los Estados Unidos tiene que atenderse esto con temas de seguridad nacional y lo deben hacer todas las instancias de seguridad de DHS y por supuesto también la Guardia Nacional, que depende de los estados. Recordemos cómo funciona Estados Unidos. Luego eso nos falta y creemos, y con esto termino, opinamos como mexicanos pensando que Estados Unidos se gobierna como en México y es bien distinto. En Estados Unidos hay un federalismo pleno donde los estados incluso fronterizos tienen las facultades de sus guardias y para poder tú denominar como interés nacional, sí dependes de Washington, pero tiene que ver con temas muy importantes como el tema de los cárteles de la droga, que hoy son un verdadero problema y que incluso hoy ya la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya tuvo que poner unas nuevas cartas. Se acabaron los abrazos y no balazos y ya cayó el primer gran cargamento de fentanilo. Se debe trabajar en conjunto y se debe atender las cosas sin quitarnos lo romántico, porque lo romántico eso puede ser para un café en la Navidad.
Pues sí, se tiene que trabajar en conjunto, pero la administración de López Obrador cerró con una inmensa desconfianza en la relación bilateral, tanto así que aún no sabemos qué pasó con el Mayo Zambada y con el Chapito, si lo entregaron, si lo secuestraron, cómo fue la detención, y creo que realmente nunca lo vamos a tener. Y en este sentido también rescato, y con esto me voy contigo, Carlos, el hecho de que Texas, por ejemplo, haya hecho valer su independencia y haya dicho que si el presidente Trump quiere actuar de esa manera, que ellos ofrecen para convertirse en un centro de operaciones de detención migrante. Y en este sentido, ¿cómo contrasta con la realidad que estamos viviendo y cómo deberíamos de actuar en México? Sí, mira, acabas de tocar uno de los temas fundamentales, el tema de Texas precisamente. Y el tema de Texas muestra cómo, más que el problema de un incremento de paso de migrantes, lo que se genera es una intencionalidad política de detener. Y me voy a explicar. En el año 2017, cuando Donald Trump habla de las caravanas de inmigrantes, de construir el muro, de que Estados Unidos está siendo invadido por migrantes y todas estas cosas que empezaron a manejarse a partir de 2017-2018, es el momento más bajo de detenciones por parte del CBP de migrantes extranjeros en la frontera sur de los Estados Unidos. El momento más bajo, por lo menos desde el año 2000. ¿Ok? Curiosamente, Texas, hasta el año 2011, no era la entidad en la que porcentualmente se detuviera un mayor número de migrantes. Va a ser la llegada de Greg Abbott primero, me parece, como procurador de justicia y luego como gobernador, lo que va a hacer que los números de migrantes detenidos en Texas suban exponencialmente, porcentualmente en relación de Arizona y de California. ¿Significa que estaban pasando más migrantes por Texas que antes? No, significa que estás deteniendo más. El CBP ha estado deteniendo, más o menos, las cifras son 2018, 400 y pico mil personas, 2019, cuando empieza ya a apuntarse, se sube a 1 millón de personas, 2020 baja medio millón otra vez, 2021 sube a 1.700.000, 22, 2.200.000, 23, 2.400.000, más o menos. Y en el 24 ha bajado tantito. ¿Significa eso que estén pasando más migrantes? No. Significa que estás deteniendo más, que hay una intencionalidad política de detener más. Y eso el primero que lo hizo fue Texas. Y el 70% de los migrantes detenidos son en Texas, independientemente de que sean 500.000 o de que sean 2.245.000. ¿Qué significa eso? Lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que eso hemos de saber asumir nuestras responsabilidades. Yo no me dedico a la política, no vivo de eso. Yo lo que trato es de entender las cosas y de interpretarlas con la mayor objetividad posible. Y entonces, con la mayor objetividad posible, al cerrar el tránsito regular por México, y eso fue generado por las políticas de amenazas de Donald Trump hacia México, y poner a la Guardia Nacional a detener migrantes, el crimen organizado se ha consolidado muchísimo más en este giro de negocio. Las políticas tienen consecuencias. Tenemos una crisis regional de inseguridad en la que está implicada absolutamente toda América Latina, pero especialmente Estados Unidos, México y Centroamérica. Estados Unidos, cuando empezó a deportar a los salvadoreños que se hicieron profesionales del crimen en Los Ángeles y los mandó a El Salvador porque eran delincuentes que estaban en su país, no entendió que formamos parte de la misma región y que el problema les iba a regresar multiplicado, incrementando las filas del crimen organizado. O los políticos entienden que somos la misma región, o los políticos entienden que sus decisiones tienen responsabilidades, o no vamos a salir de esta dinámica de crisis regional de inseguridad en los próximos 40 o 50 años. Y eso va a afectar a Estados Unidos con gobiernos republicanos y demócratas, a México con el gobierno que tenga y a los países centroamericanos a los que han puesto de rodillas esto de una forma absolutamente directa. Por supuesto, el tema migratorio, pues si el crimen organizado está metiendo, va a tener que rentabilizar su transporte y para eso va a llegar gente de todo el mundo y entonces se quejarán de que los terroristas están cruzando por México. Pues es que es muy previsible.
se llama pensar. Y es que lo pones de una manera muy interesante, Carlos, porque, a ver, yo siempre he dicho que geopolíticamente hablando se tiene que entender que América no es un país, América es un continente y lo que afecta en el sur tarde que temprano termina afectando en el norte. Y con eso voy contigo, Alonso, porque se mezclan cosas interesantes como el tema de seguridad nacional, migración y narcotráfico. Aquí la Guardia Nacional no estaba planeada para ser una patrulla fronteriza, terminó siendo una patrulla fronteriza, escaló el narcotráfico y también de qué sirve que queramos ir a sembrar vida a otros países si no podemos atacar el problema fundamental que es la violencia generada por el narcotráfico y Estados Unidos sigue consumiendo feliz. Sí, yo parto justamente de algo que comentó Carlos, de la necesidad de una mirada regional para encontrar respuestas o alternativas de respuestas a los procesos y dinámicas migratorias. Sin eso, muy poco vamos a lograr. Y en ese sentido, las problemáticas pueden ser muy diversas, ¿no? Ahora, el tema de violencia y sobre todo violencia asociada con el narcotráfico es algo que está cobrando verdadera relevancia en toda la región por la manera en la que se ha venido construyendo la geografía del crimen organizado, en donde, por supuesto, desde ya hace poco más de una década, las personas migrantes con mayor énfasis son parte de las actividades delictivas que tienen estos grupos criminales. Y para muestra, lo que conocimos en 2010 con la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que era justo ponerse en evidencia precisamente que estos grupos delincuenciales dedicados tradicionalmente al narcotráfico estaban pues pensando en incrementar sus actividades vía la extorsión, secuestro y asesinato de migrantes. Y entonces, la mirada y las respuestas regionales pues no se construyen de un día para otro. Lo que es claro y, digamos, es urgente y necesario es precisamente que existan diálogos genuinos, honestos y dispuestos a abordar el tema, insisto, poniendo el centro a las personas. Mientras no logremos esto, difícilmente vamos a avanzar en encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque sigue prevaleciendo esta mirada de el miedo a lo desconocido, a el terrorista, a la persona pobre, a la que no paga impuestos, etcétera, ¿no? Y entonces, si cambiamos esta mirada y también le apostamos por la responsabilidad que tienen los países en el origen, me parece que estaremos en condiciones de pensar y abordar desde otra perspectiva. Y ojo, no solo este tema se resuelve con disposición y buena voluntad. Esto tiene que traducirse en la implementación de recursos destinados para que cambien las condiciones de expulsión, recursos y voluntad, programas y acciones muy concretas para mejorar los mecanismos de acceso a los países de tránsito y de destino. Ahora mismo en México uno de los problemas más importantes tiene que ver con el acceso al sistema de protección internacional. Cientos de miles de personas en los últimos años han solicitado ser reconocidas como refugiadas y las capacidades de México para responder a esta demanda pues son muy limitadas. Y en gran medida, pues este caos que se genera pues tiene que ver con las disposiciones unilaterales que se están gestando desde los Estados Unidos. Raúl, sabemos que te tienes que retirar y por eso antes de ir a corte te doy la palabra para preguntarte qué hacer con el panorama que se viene. Yo te agradezco, Stephanie. Primero que nada, cuando mencionan Texas es el perfecto ejemplo de lo que es el éxito de la diáspora mexicana. Ciudades como San Antonio han crecido gracias a los mexicanos. Yo no sé si el tema de que digan que es lo peor que puede pasar con el gobernador Abbott y que las deportaciones, hoy tenemos ejemplos que San Antonio, la comunidad mexicana, ha hecho que San Antonio crezca no nada más inmobiliariamente, sino en negocios y que incluso en nivel de votación hacia cada uno de los partidos.
a la ciudad de Austin, la ciudad de Houston, ni se diga los Woodlands, que prácticamente son México, y por supuesto Dallas, el centro financiero. Ahí los mexicanos hoy son el corredor principal. La diáspora mexicana, particularmente la de Texas, es el ejemplo de diáspora profesional, capacitada, y que incluso, lo vuelvo a decir, se orientó hacia el partido del presidente Trump. Pensar, claro, que hay que hablar regionalmente, pero ya hay que quitarnos de verdad. Yo lo he dicho muchas veces, y no es porque vive entre Estados Unidos y México, pero tenemos que pensar que somos una región, y la región que México es parte se llama NAFTA. Esa es la región que México debe ver. Primero, la región México, Estados Unidos y Canadá, el bloque más atractivo económicamente, más poderoso, con más población, y donde México hoy comparte prácticamente toda la economía. Sí, claro, Centroamérica y Sudamérica son una agenda, pero Sudamérica se cuesta aparte por el Mercosur, y Centroamérica es otra agenda que prácticamente tienen. El pensar que tenemos que vernos como Centroamérica es el gran error para sentarnos a negociar. ¿Por qué Estados Unidos y Canadá siempre trabajan en conjunto? Porque ellos se entienden muy claro como North America. Esa es la realidad. Cuando México dejemos de pensar en qué van a decir nuestros hermanos de Centroamérica y de Sudamérica, qué hablamos y nos une el español, para entender que hoy económicamente tenemos que hablar de la región Norteamérica como NAFTA, ahí van a cambiar las relaciones. ¿Qué hay que poner? Dejar de enviar 100 millones de dólares de impuestos, de dinero mexicano que se han gastado en Centroamérica. ¿Y qué resultado ha habido? La migración y las caravanas siguen llegando. La frontera sur de México sigue siendo un caos, y el crimen organizado sigue obteniendo nueva carne de cañón. 100 millones de dólares de impuestos mexicanos destinados a Centroamérica. Tendrían, y concluyo, ¿qué tendríamos que hacer? Ampliar el visado de visas NAFTA. No se ha ampliado el catálogo desde 1994. La migración profesional tiene que ser una de las puertas principales de mexicanos y mexicanas a Norteamérica. Movilidad estudiantil, un acuerdo que se ha tenido con el presidente Obama y que desgraciadamente no se ha llevado a concretar. Necesitamos que más estudiantes mexicanos lleguen a Estados Unidos y a Canadá, y viceversa, de Estados Unidos y Canadá a México. Necesitamos intercambio de tecnología, que es algo que también en distintos corredores, tanto de Canadá como Estados Unidos, y por supuesto en el Bajío, particularmente en México, se deben de poner, y hablar de las opciones de nearshoring. Tenemos que abrirnos a las empresas canadienses y estadounidenses, hacer a un lado a las empresas chinas que no nos están permitiendo tener estas mejores relaciones comerciales, y una vez más, hablar de la región que a México le debe de interesar, y se llama región NAFTA. Ni hablar. Tendremos que seguir hablando de los debates de la esfera geopolítica y lo que viene para los migrantes. Vamos a corte. Regresamos.
estamos de regreso hablando a fondo sobre qué va a pasar con los migrantes ahora que regrese Donald Trump y sobre todo todas las diferentes miradas que tenemos que tener para atender este problema de una manera objetiva que va desde lo nacional, lo regional y separar tal vez a México un poco de Centroamérica. Y en ese sentido, Alonso, me gustaría comenzar contigo este tercer bloque para hablar de si es factible o no que Donald Trump regrese a su programa de desnaturalizaciones. Este programa lo creó él, después lo siguió utilizando Biden, y tenemos datos que confirman que el 41% de la desnaturalización se llevó a cabo en el periodo de Donald Trump. Y esto es interesante porque cuando se desnaturaliza a alguien, quiere decir que a alguien ya se le había permitido quedar en el país bajo ciertos programas, por ejemplo, como el de estancia temporal o como el DACA, y de repente, pues ya, entonces les dio permiso y los desterraron prácticamente. Sí, a mí me parece que las condiciones en las que llega el presidente Trump a ejercer su mandato pues son indudablemente otras con mayor ventaja o digamos un poco mayor poder que en la anterior administración, como ya se comentó en este espacio al inicio, ¿no? Y eso puede abrir la puerta para que muchas ideas que de repente parecen inventos, improvisaciones, puedan suceder. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que el escenario es por demás riesgoso y complejo por lo mismo, ¿no? Porque cada vez pinta menos la resistencia, y lo que vimos en la anterior administración es que como presidente es capaz de muchas cosas, ¿no? Entonces, un día se le ocurre alguna cosa y simplemente va a tratar de implementarla. Y como muestra diferentes acciones que vimos durante su primer mandato, ¿no? Siempre con esta perspectiva y esta lógica de hostilidad, de cero tolerancia, de cierre, de criminalización. Entonces, si tú dices, bueno, el tema de la desnaturalización, a mí me parece que va a ser una de las tantas cosas, una de las tantas posibilidades que se enmarcan en este retorno, que puede ser más agresivo que su primera administración, sin lugar a dudas. Sí, y llama la atención que puede quitar este programa como de estancia temporal que le permita a personas de países que se consideran inseguros estar ahí. Se había ampliado últimamente a Venezuela, a Haití, a El Salvador, que me parece que es el que más ciudadanos tiene bajo este programa, y de repente pues ya no podrían caber. Y en ese sentido, Carlos, pues entonces si ya cualquiera puede ser desnaturalizado, y si incluso ya también los propios hispanos quieren que esto ocurra, pues entonces, ¿qué se considera ya como estadounidense? Mira, no lo sé. No es un, ¿cómo se dice? No es un proceso nuevo, no es algo original de los Estados Unidos. Europa tiene el mismo problema y probablemente otras partes del mundo también. La gente en el mundo tiene expectativas de vivir como las clases medias viven. En todos los sitios hay una televisión, y una televisión es una ventana al mundo. Y la gente, lamentablemente, tenemos una vida que es corta y queremos vivir lo mejor posible. La migración es absolutamente imparable. La gente busca una mejor vida para ellos o para sus hijos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el discurso partidario extremo me parece mal, porque no eres capaz de visualizar la realidad. Antes se nos decía que México ha invertido $100 millones en Centroamérica. Eso no es cierto. México no llegó a invertir 4 millones de pesos para el tema de Sembrando Vida en El Salvador. Esto porque empezó a haber ruido en México de que estábamos gastando en Centroamérica, entonces se cortó. Los programas de asistencia hacia Centroamérica han sido muy grandes. En la época de Obama hubo un crédito de $8,000 millones, eso sí, no 100 millones, $8,000 millones. Hubo otro, lo que proponía el presidente López Obrador, eran $25,000 millones para el sureste mexicano y $5,000 millones para el desarrollo de Centroamérica.
Los impulsos del Banco Central de Centroamérica, esto también han sido muy importantes y no se ha logrado. Tampoco se ha funcionado con las políticas de securitización. No podemos trabajar sin entender que estamos hablando del mismo escenario. No se puede hablar del NAFTA sin hablar de Centroamérica. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo salgo a las 4:30 de la madrugada de Chetumal y lo he hecho muchas veces, en carro, y a las 3 de la tarde estoy en Honduras, en carro, pasando las fronteras de Belice, de Guatemala, y llego a la frontera de Honduras. ¿Ok? Está mucho más cerca que la Ciudad de México. Eso, si no lo dimensionas, si no lo conoces, pues es un poco absurdo. Los países centroamericanos tienen unas instituciones tan débiles que los grupos del crimen organizado originados en México están operando en Centroamérica. Es absolutamente imposible entender una región sin la otra. ¿Cuál es la estrategia de los Estados Unidos ahora? Irse a por las cabezas. Y por eso se fue contra el presidente Juan Orlando Hernández, por eso se fue contra el presidente Otto Pérez Molina, contra 4 presidentes de El Salvador, ¿verdad? Por eso contra Genaro García Luna y contra Salvador Cienfuegos. ¿Me explico? Se está tratando de ir contra las cabezas de las élites políticas porque la iniciativa Mérida no funcionó, porque el Plan Colombia tampoco funcionó y porque se echa la culpa a los demás. Tenemos que buscar una solución que no es nada fácil o una forma de gestionar el conflicto que para nada es sencilla, buena voluntad y avanzar en un contexto en el que nadie está aislado. No podemos, es absurdo pensar que estamos aislados. Ahora, el hecho de que la gente tenga miedo de lo desconocido es normal. El hecho de que la gente en Barcelona, por ejemplo, en Barcelona todas las tiendas de comida corrida las llevan los chinos. ¿Y qué ha hecho ahora? Y con esto concluyo esta parte para no alargarme. ¿Y qué ha hecho ahora el ex canciller Marcelo Ebrard, ahora secretario de Economía? Lo mismo que hizo en la administración de Trump. En la administración de Trump le dijo, salta porque vienen impuestos, y mandó a la Guardia Nacional. Ahora le ha dicho, salta que vienen impuestos, y cerró el centro de chinos de la Ciudad de México, y encima se aprobó la ley del fentanilo y de no sé qué más cosas, bueno, el cambio en la Constitución. Es decir, estamos actuando de la misma forma antes de que entre Trump que se hizo en la primera parte de su administración. Sí, y en ese sentido no podemos dejar de recordar que, a ver, en los hechos, Alonso, cuando estaba Marcelo Ebrard, sí actuamos como un tercer país seguro de facto. Nunca nos lo dijeron, pero así actuamos y muchas veces el debido proceso no se cumplió para los migrantes. Sí, indudablemente. O sea, justo, o sea, el tema es precisamente esto, que se responde a la presión de los Estados Unidos y a veces diría yo, ni siquiera a la presión, a los mandatos de los Estados Unidos, y el caso de las personas migrantes es como muy paradigmático en ese sentido, ¿no? Con el argumento de la respuesta humanitaria de México, se recibieron a cientos de migrantes, de personas migrantes extranjeras aquí en la frontera norte, y en realidad esa recepción humanitaria que daba el gobierno básicamente se traducía en canalizar a las personas a un albergue de sociedad civil que en definitiva fue y ha sido quien lleva a cuestas la atención y el acompañamiento a estas poblaciones, ¿no? Entonces, sí, eso es un hecho. Creo que ha sido más latente en esta última administración, precisamente por las maneras en las que tanto el presidente Trump en su primer mandato y quizá con el presidente Biden un poco menos, pero con acciones igualmente restrictivas hacia la población migrante, el gobierno mexicano terminó respondiendo como dictó el gobierno de Estados Unidos. Eso es un hecho, ¿no? Sí, definitivamente, y creo que también es difícil que México tenga una gestión independiente cuando no somos totalmente independientes de Estados Unidos. Nuestra dependencia económica, Carlos, muchas veces marca nuestra política migratoria. Sí, sin duda, y todo eso hay que saberlo equilibrar, pero también los Estados Unidos necesitan de México. Recuerda la carta que los generales estadounidenses, los generales retirados, comandantes del Comando Norte y del Comando Sur, le escribieron a Donald Trump precisamente cuando quería sacar a México
del NAFTA, ¿no? Esto en su primera administración salieron diciendo, oye, necesitamos de México. ¿Por qué necesitamos de México? Por el tema migratorio, por el tema del crimen organizado y por el tema de que son socios comerciales y por muchos otros temas. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, se ha ido radicalizando el debate en los Estados Unidos, ha ido triunfando esta visión racista que se origina con Huntington en el 2008 y que tampoco es exclusiva de los Estados Unidos. Los partidos de derecha y de extrema derecha están resurgiendo en Europa de una forma absolutamente preocupante. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo de lo diferente, porque está llegando efectivamente muchas personas que viven en países que no hay forma de que arranquen, no hay forma, no se sabe por qué, y entonces dicen, pues nos vamos a los países donde existen mayores tasas de desarrollo, y eso está generando choques culturales, eso está generando desconfianzas, eso está generando muchas situaciones que están permitiendo que los partidos de extrema derecha, que los partidos racistas triunfen. ¿Cómo se va a gestionar eso? Pues no lo sé. Alonso ha dicho antes algo sobre el tema de derechos humanos, del derecho de las personas a vivir mejor. Yo creo que efectivamente esa es la dinámica de futuro. El encerrarse en sí mismo no va a solucionar nada. Las caravanas de inmigrantes nunca han llegado a la frontera de México, a la frontera de Estados Unidos, nunca. Es absolutamente imposible transitar. Han llegado desagregadas. La gente al final ha acabado pasando. O sea, pues sí, la gente se estaciona en algún momento. Tenemos sí. fronteras que no podemos controlar, ¿no? Eso ha sido siempre el problema. Las fronteras son porosas y en ese sentido se nos está acabando el tiempo. Voy rápidamente contigo, Alonso, para que nos des tus conclusiones. Después, Carlos, cierro contigo. Pues yo nada más diría que insistiría justo en esta perspectiva de recuperar o pensar en las necesidades de las personas que se están movilizando, ¿no? Sin lugar a dudas, hay inmigrantes mexicanos exitosos que aportan muchos millones a la economía norteamericana y mexicana, por supuesto, pero también pues hay que hacer un poquito el recuento histórico y la memoria de que no todas las personas llegaron en una condición óptima y tuvieron que irse ganando el espacio. Lo que estamos teniendo ahora aquí mismo en México, pues es parte de nuevos procesos, nuevas dinámicas migratorias que requieren repensarnos como país, como personas y entonces abrirnos también a la diversidad. Y para eso, precisamente, la manera en la que gestionamos las dinámicas de flujos migratorios va a marcar una pauta muy importante, no solo sobre las propias personas que están migrando, sino cómo la sociedad que les ve pasar o que les recibe les ve. Y pienso en concreto, si históricamente México ha abordado el proceso de la migración irregular con centros de detención, con persecución de la Guardia Nacional, con operativos de control, permea esta imagen de que las personas están haciendo algo malo, muy similar a lo que pasa en los Estados Unidos. Si logramos transformar con acciones muy específicas y construimos una lógica de protección a las personas, mecanismos más accesibles para temas de visados, estancias, regularizaciones, acceso al trabajo, seguimiento a dinámicas de inserción e integración laboral, creo que nuestra discusión, nuestro diálogo sería en otro sentido. Definitivamente. Carlos, 2 minutos y nos vamos. Sí, yo creo que lo que tiene que hacer México en concreto es pensar con realismo las situaciones y no esconder la cabeza. La situación de la llegada de migrantes hacia México va a ser muy grande en los próximos años. Va a pasar probablemente el mismo proceso que con Europa. La gente se va a tratar de pasar por México y tenemos que pensar cómo regularlo. Cuando hablan ahora de una migración segura, ordenada y regular, es un eufemismo. Cuando hablan ahora de rescatados, es un eufemismo. ¿Por qué es un eufemismo? Pues porque es absolutamente imposible llegar a México de una forma segura, ordenada y regular, porque para tener una visa para México necesitas tener la visa de los Estados Unidos o una visa europea. Entonces tenemos que ser realistas y entender que el mundo siempre está cambiando y que esa es una realidad que se impone. Sí, definitivamente. Y me quedo con esto, repensarnos
como país ser realistas, sacar la cabeza y también tener presente que pues, Obama fue mucho peor que Donald Trump. Y así nos encaminamos a la próxima toma de protesta de Donald Trump, que será el 20 de enero. Y seguramente Alonso, Carlos, los estaré invitando para retomar esta conversación que tanta falta nos hace a los mexicanos, porque nos hace abrir los ojos. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado el día de hoy. Espero que hayamos logrado ir a fondo en este tema. Me despido de ustedes y no se olviden de vernos en la próxima A Fondo. Territorio, con Abel Martínez. Cuitlahua García le deja un estado desastroso en prácticamente todas las materias, y en seguridad pública pues no es la excepción. El gobierno federal tiene que negociar con el gobierno chino. El mezcal es una bebida pues ancestral, no es un mezcal fino, 100%. La fuente de contaminación más fuerte se da durante la madrugada. Entonces es cuando podemos presenciar muy malos olores. Gracias por continuar en Mega Noticias. Como todas las noches, les saludo con gusto y le doy la bienvenida a la información. Comenzamos Territorio MX, la información más relevante que está ocurriendo en los Estados Unidos.